Bendiciones. En el día de hoy quiero hablar de lo que es ser probados en el desierto. El versículo clave que voy a estar usando es Deuteronomio 8, de 2 al 3. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. En este versículo se puede sacar, es mucho lo que revela, se puede sacar mucho, pero simplemente quiero usarlo como versículo clave porque es un versículo que habla sobre lo que es el Señor probar, ¿verdad? Llevar a su pueblo al desierto. Entonces, el Señor dice que los procesó, les recuerda que Él los procesó durante 40 años en este desierto. Y esto nos enseña que en el desierto podemos ser humillados mientras somos probados para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si guardaremos o no los mandamientos. Y Dios al pueblo los dejó tener hambre a su pueblo, en esta ocasión el pueblo de Israel, y a la vez cuando los alimenta con algo que para ellos era totalmente desconocido, quizás poco apetecedor para ellos, y el motivo fue para hacerles entender, como dice el Señor en su palabra, que era para que reconocieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda la palabra que saliera del Señor, que salía del Señor o salió de la boca del Señor. Entonces esta última parte me ministra porque lo que había salido de la boca del Señor hacia ellos habían sido leyes, ¿verdad? Estatutos, pero también promesas a las cuales ellos habían o estaban cuestionando en ese momento, y lo que Dios había dicho se tenía que cumplir. Iban a vivir lo que el Señor ya había dicho, había declarado, ¿verdad? Por eso el Señor le dice que no solo de pan vivirán, sino de la palabra que salía o había salido de la boca del Señor. Entonces, como les dije, hay mucho que sacar de acá, pero mi enfoque quiero que sea sobre lo necesario del desierto en nuestras vidas. Entonces, en Salmo 66, el 10 al 12 dice, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. No nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Entonces este salmista usa una forma un poco metafórica para describir cómo se sintió él en esa prueba al ser probado, pasado por ese desierto. En Jeremías 9, del 7 al 9 dice, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí, los refinaré y los probaré, porque ¿qué puedo hacer con las hijas de mi pueblo? Saeta mortífera es su lengua, engaño habla con su boca, habla cada uno de paz con su prójimo, pero dentro de sí le tienden emboscada. Por estas cosas no los castigaré, declara el Señor. De una nación como esta no se vengará mi alma. Entonces aquí vemos un ejemplo de un pueblo, ¿verdad? O sea, de la maldad que había
de estas personas que el Señor se refiere, ¿verdad? En este pueblo. Entonces él dice que por su maldad los va a tener que procesar, ¿verdad? O pasar por el fuego. Entonces en Daniel 12:10 dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderán, pero los entendidos entenderán. Entonces dice que el impío es procesado, pasa por las pruebas y no entenderá que está siendo probado, no va, ¿verdad? Va a seguir viviendo normal, como si nada, pero el entendido entenderá, va a entender que está pasando por una prueba y va a aprender y saldrá diferente. Entonces, eh, dice, o sea, ¿qué es ser purificado? Es pasar por un proceso en donde se eliminan las imperfecciones o lo extraño de algo, para recuperar su esencia. Es quitar impurezas y la suciedad de algo. Entonces nosotros, eh, ya más cuando estamos en los caminos del Señor, tenemos que ser procesados porque hay impurezas en nosotros, ¿verdad? Y hay imperfecciones y hay cosas extrañas que no son de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ser limpiados y procesados por el Señor para que todas estas cosas no agradables al Señor sean quitadas de nosotros, porque somos llevados al desierto primeramente, es para ser probados, como dice la palabra en todos los versículos que leí, y como dice a Oseas 2:4, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es la forma del Señor traernos al desierto, ¿verdad? Para purificarnos y a la misma vez hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Para que volvamos a tener esa comunión, esa intimidad con Él. Entonces, en el desierto al que se refieren estos versículos, el desierto necesario para que podamos encontrarnos con Dios. Entonces, el Salmo 11:5 nos dice que tanto el justo como el impío es probado por Dios. Y yo creo que esto se debe a que como Dios es justo, aunque Él ya sabe lo que está en nuestros corazones, el corazón del ser humano, Él nos da, como el chance o la oportunidad de que nosotros sepamos nosotros lo que hay en nosotros, como para Él tener, vamos a decir, un registro, ¿verdad? De lo que, para que no tengamos la excusa, ¿verdad? Delante de Él. Y Él nos da el chance, tanto al bueno como al malo, de ser probado. Entonces, aún Jesús fue llevado al desierto, por Dios mismo, por el Espíritu Santo, para ser tentado por el enemigo, por el diablo, como registra, Lucas 4 del 1 al 13 o Marcos, 1 del 12 al 13. Entonces Jesucristo le responde a cada tentación que el enemigo quería traer a su vida, ¿verdad? Que incluso usó la misma palabra para, torcer la palabra para que Cristo cayera, ¿verdad? Y meditara. Entonces, con la palabra de Dios, cada vez que él intentaba, tentarlo, ¿verdad? Jesucristo le respondía con la palabra de Dios. Entonces, Dios conoce o conocía en ese instante a su Hijo Jesucristo. Él no tenía, vamos a decir, la necesidad de llevarlo al desierto para ser probado, porque Dios ya puede ver, más allá, ¿verdad? Ya Él sabe lo que va a pasar de aquí a 1000 años, ya está escrito, ya lo sabe, y todo, para Él no hay nada oculto y no hay nada que Él ya no sepa. Pero para mí, yo creo que Cristo tenía que ser procesado, pasar por este desierto, eh, para que el mismo enemigo, ¿verdad?, supiera quién era Cristo, ¿verdad? Y para que tenía que verlo entrar a ese desierto y salir de ese desierto, y tenía que ser algo legal y legítimo para que Cristo obtuviera legítimamente su autoridad.
¿verdad? No fue que papi, el padre, ¿verdad? Simplemente se la dio, sino que Él pagó el precio. El Señor Jesucristo pagó el precio, Él entró al desierto y salió victorioso. Y lo obtuvo, vamos a decir, por medio de su obediencia al Padre y a la palabra del Padre, ¿verdad? Entonces el que vence el desierto obtiene conocimiento sobre ese desierto, ¿verdad? Y también autoridad sobre este desierto. Entonces Cristo tuvo momentos en los que se entristeció, ¿verdad? Por el proceso y lo que tenía que pasar, ¿verdad? Para llegar a la cruz del Calvario y morir por nosotros, pero eh, también parecía como si por su mente hubieran momentos que le pasó como si no lo lograría, ¿verdad? Que él necesitaba fuerza o fortaleza, porque pidió al Padre que pasara de él esa copa, pero pidió que sobre todo se hiciese la voluntad del Padre y no la de él. El Padre sabía exactamente cómo tenía que ser, ¿verdad? Cómo se tenían que hacer las cosas. Entonces en nuestro desierto ya está arreglado para nosotros, ¿verdad? Está condicionado, si se puede decir, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos para ser limpios y purificados, para lo que tenemos que dejar en ese desierto o sacar de él. Entonces hay desiertos a los que aprendemos a ser humildes, ¿verdad? A dejar vanidades, pero de todos esos desiertos que nosotros pasamos, todos, yo creo que podemos aprender a clamar a Dios, ¿verdad? A glorificar al Señor y a depender de Dios y a escuchar la voz de Él, ¿verdad? Entonces en el desierto no es para que perezcamos en Él, es para ser purificados y aprendamos cuando Dios nos mete en un desierto. Solo entramos, también otro punto, que solo entramos con Él, con Dios mismo, ¿verdad? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es como con lo necesario, ¿verdad? Él se convierte en lo que nosotros necesitamos mientras estamos en ese desierto, que a veces no lo podemos ni siquiera sentir, pero Él está ahí como responsable, Dios responsable, que Él es verdad y fiel. A veces solamente si está haciendo frío en los desiertos que hacen frío, ¿verdad? Si hace calor, Él está ahí como nuestra nube, como lo hizo con el pueblo de Israel. Si hace frío, pues se convierte en esa columna de fuego, ¿verdad? En la noche. Y si tenemos hambre, cuando Él nos da de comer, Él es nuestro maná, ¿verdad? Como dice la palabra en Juan 6, 50, 51, dice, este es el pan que descendió del cielo para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces Él se convierte en las cosas necesarias o vitales que nosotros necesitamos mientras estamos en un desierto. Entonces, un ejemplo, Agar fue a un desierto físico, ¿verdad? Ese fue su desierto y fue dos veces, cuando estaba embarazada de Ismael y cuando ya Ismael era un joven. Y del desierto aprendió que tenía que humillarse delante de su señora, y en las dos ocasiones ella pudo tener un encuentro con Dios, pudo escuchar la voz de Dios y obtener promesas de parte de Dios. Entonces Jacob también es otro ejemplo. Jacob, después del engaño que él hizo a su padre, ¿verdad? Y a su hermano, salió corriendo y llega al desierto donde estuvo solo, pero también tuvo sueños o visiones con ángeles de Dios, tuvo un encuentro con Dios. Um, en los desiertos la mayoría de veces no hay amigos, no hay familia, no hay pastores ni profetas que te lleven una palabra del Señor de parte de Dios, no hay ni señal, no suenan los teléfonos para nada. Hay desiertos en los que hay un silencio, verdad, absoluto, no hay nadie. Básicamente estamos completamente solos con Dios, y Dios también hace silencio, tiende a hacer silencio cuando estamos en el desierto. Y el Señor todo esto lo permite, ¿verdad? Con un propósito, y es para que nosotros clamemos a Él, para que entonces Él hablarnos y revelarse a nosotros. En Zacarías 13:9 dice,
y meteré la tercera parte en el fuego, hablando de su pueblo, ¿verdad? Y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Entonces es como si Dios solo esperara a que en el desierto uno clame a él, y lo reconozca a él como nuestro Dios, ¿verdad? A pesar de todo lo que pasemos, ¿verdad? En el desierto, eh, lo reconozcamos a él como nuestro Dios y clamemos a él, para él respondernos. Entonces en el desierto nos encontraremos con él y escucharemos su voz, ¿verdad? Si persistimos. Dios ya conoce lo que hay dentro de nosotros, de cada ser humano. Él es el que mejor nos conoce. Hay cosas que nosotros mismos no sabemos, que están dentro de nosotros. Entonces nosotros muchas veces no sabemos, ¿verdad? Y aun cuando sabemos, si nosotros recapacitamos, nos arrepentimos y queremos sacar lo que sea que está dentro de nosotros, ¿verdad? Que sabemos que no es de Dios, que no es agradable a Dios. Entonces Él nos ayuda, si clamamos a Él para ser limpios, ¿verdad? Él nos ayuda. Y si nos humillamos y le invocamos y oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, ¿verdad? Cuando sabemos que estamos mal, entonces Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y nos sanará, como dice el segunda de Crónicas 7:14. Entonces mucha gente necesita entender que Dios permite la soledad. Primeramente Él es el que nos lleva al desierto, que viene de Él, ¿verdad? Entonces también Él permite la soledad, Él permite que la gente a veces se olvide de uno, que gente no nos extienda la mano, que vamos a decir que cosas que a veces nosotros, eh, eh, quizás hasta la gente se pueda resentir porque dice, oh, pero estoy sola, estoy pasando por esto me está pasando, nadie se interesa, nadie me llama. O sea, el Señor hasta estas cosas las permite, con el propósito, ¿verdad? Para que nosotros clamemos a Él, para que dependamos de Él y para Él revelarse a nosotros. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de ser probados por fuego? En Malaquías 3, 2 y 4 nos da una clara, vamos a decir, una clara definición, si se puede decir. Dice, porque ¿quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores, y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificado a los hijos de Leví, y los acrisolará como oro y como plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Entonces aquí es como lo que más habla, se trata todo de que el Señor, como fuego que Él es, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser probados como oro, como plata, ¿verdad? Pasados por el fuego, eh, para que podamos resistir, ¿verdad? Delante de Él en el día que Él aparezca, ¿verdad? Entonces en Santiago 1:2 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Entonces aquí esto también es, o sea, dejándonos saber, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, ¿verdad? Porque la prueba es la que nos purifica básicamente, es lo que nos hace aprobados delante de Dios cuando nosotros
pasamos por el fuego, ¿verdad? Y, y el propósito no es quemarnos, sino que podamos pasar, ser limpios, purificados, ¿verdad? Porque hay muchas personas que, vamos a decir, son como el versículo que leí del impío, que no entiende, ¿verdad? Dice la palabra que no entiende, entonces mucha gente, aunque no sea impío, que está en los caminos de Dios, cuando pasamos por desiertos y pruebas, nosotros tendemos a, a dejarlo, o sea, a querer salirnos de ese desierto, de esas pruebas. No queremos ser probados porque no es fácil ser probado, ¿verdad? Pasado por fuego no es fácil, pero es necesario porque necesitamos ser limpios, ¿verdad? El Señor requiere que seamos limpios. Él nos manda a purificarnos, ¿verdad? Y a santificarnos. Entonces, esta es una de las formas de las que el Señor utiliza para que seamos purificados y podamos ser aprobados por Él, y todo con el propósito de que algún día podamos nosotros recibir la corona de vida, porque ya el que viene a Cristo, ¿verdad? Tiene que cambiar. El Señor nos ayuda, ¿verdad? A cambiar, pero tenemos también que dejarnos ayudar del Señor, que sea Él el que nos limpie, ¿verdad? Le permitamos a Él que nos purifique y nos limpie, ¿verdad? Él es el fuego que nos purifica. Entonces tenemos que, ¿verdad? Resistir en los procesos, ¿verdad? Y en las pruebas, porque son necesarios. Entonces este es el mensaje de hoy. Es lo necesario que es el desierto, aunque es incómodo. Somos probados en el desierto. Y espero que esto les ayude a que sigamos adelante, a que nos mantengamos firmes, porque son necesarios los desiertos. Tenemos que pasarlos si queremos ser purificados, si queremos ser limpiados. Limpio de mano y de corazón puro será el que verá al Señor. Entonces necesitamos dejarnos ayudar. Y esto es todo lo que tengo por hoy. El Señor les bendiga.